director del Hospital San Isidro Labrador de la Roque, que hoy vino a visitarnos para conversar un rato, ¿no? Sobre todo lo que les interesa y lo que quieren escuchar, obviamente. Bueno, Luciano, buenos días. Buenos días, Tito. Un saludo también para la audiencia de la radio. Gracias por estar. Y bueno, ¿cómo estamos con el hospital hoy? Bien, funcionando, trabajando día a día, con mucha demanda, como se está viendo los últimos meses, y mucho trabajo, pero pudiendo dar respuestas a la demanda de la población y continuando para seguir con esto. La salud, siempre digo, no se toma descanso, siempre se sigue el ritmo habitual y no hay situaciones que la modifiquen. Entonces, bueno, continuando con el trabajo diario y con los proyectos a futuro. En cuanto a personal, Luciano. Personal médico me refiero, ¿no? Bueno, justamente se cumplieron hace un par de meses 2 años de que asumí la dirección. Se han ido incorporando diferentes profesionales, sobre todo la parte médica, donde por ahí uno detectaba cierto déficit. Siempre comento lo mismo. Hace 2 años teníamos 4 o 5 médicos de guardia, inclusive médicos que estaban entre 10 y 15 días de corrido haciendo una guardia, que es lo que quisimos ir modificando porque consideramos que no son las mejores condiciones estar permanentemente de guardia durante 10 días de corrido por el mismo profesional y por lo que representa el trabajo y estar al frente de una guardia del hospital. Así que se fue incorporando, se fue aumentando la grilla de médicos de guardia, achicando esas largas jornadas de guardia, como te digo, de 10-15 días que se hacían por ahí con un solo profesional, y dando también respuesta en lo que es, o fortaleciendo, mejor dicho, lo que es la parte de consultorios externos, con consultorios de medicina general de lunes a viernes por la mañana, e incorporando de a poco también servicios a la tarde, para ir justamente supliendo esa demanda y ir descomprimiendo lo que es también el trabajo de guardia. Uno, por ahí el común de la gente no lo conoce, y uno trata de ir informándolo o comentándolo cada vez que tiene una oportunidad. La guardia médica funciona como una atención ante una emergencia o una urgencia que pueda surgir en la población, no como un consultorio médico al que estamos acostumbrados para ir por un dolor de garganta, por una lumbalgia o algo que nos permita esperar el tiempo adecuado, poder sacar un turno y hacer una atención. Por ahí muchas veces uno, cuando escucha o algún planteo o algún reclamo con la parte de la atención de guardia, siempre lo que trata de explicar es justamente eso, pedirle a la población muchas veces esa responsabilidad del uso de lo que es el sistema de guardias del hospital, que esté el médico en el hospital haciendo una guardia, implica de que no solamente es la atención médica de la guardia en sí, sino que también la parte de internaciones, la parte del hogar de todos también que corresponde. Y por una cuestión, como te digo, cuando llega el paciente a la guardia y se hace el triage de enfermería, ese recibimiento que hace la enfermera, consultando los datos, el motivo de consulta y demás, para evaluar la velocidad o la atención que representa, justamente es donde se determina si es una urgencia, una emergencia que necesita una atención inmediata, o son cosas que no corresponden a la atención por guardia, o que pueden esperar porque no es la categoría que implica para atenderse por guardia. Claro, la urgencia sería, ¿no? Claro, uno siempre que puede lo explica, sobre todo lo que es una emergencia cuando la persona está con riesgo de vida, entonces eso sí siempre tiene una atención inmediata y es la prioridad. La urgencia, que ya no hay riesgo de vida, sí necesita una atención medianamente inmediata, pero que no hay un riesgo de vida, entonces que también va a tener cierta prioridad. Y después las consultas comunes y corrientes. Esas consultas comunes y corrientes que se hacen por guardia son las que terminan por ahí colapsando la guardia, terminan fatigando al personal de salud, porque son permanentes, y uno la detecta porque el motivo de consulta y porque inclusive hay horas pico. Es muy habitual, si uno va a las 7, 8 de la noche en verano, de la tarde sería en verano, claro, a la guardia del hospital, y se acumulan 10, 12 personas, porque es un horario donde pasó el calor, donde cerré el negocio, terminé de trabajar y me fui a hacer la consulta. Eso hay que entender, que esa atención por guardia no va a ser una prioridad y no va a tener tampoco la velocidad que ¿Cuáles son las mayores demandas en cuanto al hospital? De la gente, ¿no?
La mayor demanda depende del servicio y del momento. Ahora hay mucha demanda en esta época de lo que es la parte de las patologías respiratorias. Exacto. En la época de calor, de verano, mucho más las gastroenteritis y diferentes virosis también que van surgiendo. Eso va cambiando muchas veces. Por eso digo, tendríamos que buscar bien las estadísticas, pero de las 600, 700 atenciones mensuales que se hacen por guardia en el hospital, las urgencias y emergencias, que serían la parte para que justificaría una guardia de 24 horas médica, son las mínimas, que en eso implica accidentes, fracturas, cortes, heridas importantes, son menos. Muchas veces las consultas, como te digo, son de alguna enfermedad, algún proceso de una gripe de 2 o 3 días, un dolor de garganta de 2 o 3 días de evolución, una lumbalgia, ese tipo de consultas. Hace unos días atrás, un tiempito atrás, estuvimos conversando con el intendente, que justamente también se refirió en una parte de su alocución a la charla que mantuvimos aquí en la radio, al uso de la ambulancia del hospital, ¿no? Que hay gente que dice, no, pero la ambulancia no llegó. Bueno, la ambulancia tiene un montón de protocolos para salir del hospital. ¿Cuáles serían esos protocolos como para que quede claro? Bueno, con el tema de ambulancia, siempre primero tenemos que explicar o tenemos que definir que el Hospital de La Roque, al igual que cualquier hospital de la provincia, está dentro de una categoría. Hay diferentes niveles de hospitales según la complejidad, las prestaciones y la población que tiene a cargo. Y por el nivel de atención que nos corresponde como hospital a nivel provincial, el servicio de traslado se hace siempre al Hospital Centenario de Gualeguaychú, que es nuestro hospital de cabecera, y tiene un servicio que, a pesar de que hay 2 ambulancias en el hospital, es un servicio de un chofer, claro, ¿sí? Que está de guardia activa las 24 horas en el hospital. A lo cual también eso fue un conflicto que en su momento duró mucho tiempo, donde no se reconocía por ahí la cantidad de horas de los choferes, el trabajo. Eso se ha podido modificar con la buena predisposición de los choferes, atendiendo la demanda que tenían, pudiendo cumplir con las 24 horas activas de lunes a viernes, y los fines de semana también, que no se estaba haciendo, y también con un soporte que ahí sí apelo y agradezco la buena predisposición de choferes también, de los 4 choferes y los suplentes que trabajan habitualmente, con un soporte de choferes de ambulancia pasiva. Hay que entender que, como te digo, por el nivel y la complejidad que tenemos y la demanda que hay del hospital, la ambulancia es una ambulancia con un chofer. Muchas veces, cuando amerita el caso, se me ocurre, como fue hace pocos días, un accidente en la ruta 16 o algún evento puntual, siempre el hospital se manejó de la misma manera, que el servicio de enfermería, el servicio médico, el servicio de ambulancia se pone a disposición cuando suenan los bomberos, cualquier alarma que surja, se pone, hasta los que están de licencia o de franco ese día, están todos a disposición, entonces se pone todos los medios que uno dispone. Pero después, el día a día, el funcionamiento corresponde el uso de una sola ambulancia con el chofer de guardia las 24 horas que está ahí. El uso de la ambulancia implica, situaciones que me han surgido en estos 2 años, llamados de vecinos para hacer un traslado con la ambulancia desde Buenos Aires a Puigari, a lo cual no es el funcionamiento. Sabemos que tanto La Roque, Irasusti y Zona Influencia, la única ambulancia activa que hay es la que tiene el hospital, entonces uno tiene que ser responsables con el uso de esos recursos. Cuando hay una internación, supongamos una internación de un paciente de PAMI que tiene que ir que capita en San Lucas, el servicio de PAMI es el que tiene que hacer el traslado, porque después, si no, también uno termina, como digo, más allá que busca optimizar los recursos, debe cuidar también lo que venga con la población, lo que pueda surgir un día puntual. Y después todo lo que implica, para que se entienda de alguna manera, no funciona como un servicio de transporte. Claro. La ambulancia es un recurso que uno cuida porque, como te digo, tiene que estar a disposición y no es bajo el costo tampoco para su uso. Entonces, muchas veces, para poder tener la ambulancia a disposición cuando realmente lo amerita, uno es donde debe cuidar ese uso excesivo o que no corresponde. Pero en sí, no sé si responde a tu pregunta, el protocolo es el mismo de siempre. El traslado, ante la necesidad de hacer una derivación a Gualeguaychú, la ambulancia está. Lo que es la atención inmediata acá en La Roque ante cualquier situación puntual, la ambulancia está. Y después,
como pasa con la guardia, es donde uno determina la urgencia, la emergencia o la prioridad que le da ese uso de la ambulancia. A lo cual sí es una opinión personal que uno hace el uso de esa ambulancia. Me parece que ha sido, en todo este tiempo ha sido correcto, siempre ha estado a disposición. Como te digo, muchas veces surge por ahí que se suman 2 casos puntuales para hacer un traslado, y eso se termina resolviendo con la buena voluntad y predisposición de los choferes que están de guardia pasivo, que están de franco ese día, que se suben a la otra ambulancia y terminan haciendo el traslado necesario. Claro. Sí que queda claro, ¿no? Lo importante era justamente eso que hiciste hincapié. La ambulancia no es un medio de transporte para cualquier cosa, o sea, es algo muy especial, muy específico. Claro, por eso hay que responder sobre ese movimiento después. Exactamente, también. Y por eso también uno en su momento que fue una de las prioridades, el trabajo articulado con lo que es el municipio y el centro de salud, también es parte de eso. Pensemos que ante la ambulancia que tenemos, como te digo, que es una sola para el uso activo en el día, terminaba yendo a buscar unas vacunas a Gualeguaychú, yendo a llevar algún estudio que había que llevar, porque es el único medio de transporte que tiene el hospital para movilizarse. Entonces, siempre con ese trabajo articulado que se hizo con la Secretaría de Salud y con el municipio, es poder, a partir de un móvil municipal que pueda viajar, que pueda ir a buscar o hacer un trámite, no tener que mover la única ambulancia que tenés a disposición. Claro. Entonces, creo que con eso también se ha reforzado el servicio de ambulancia. Yendo a otra cuestión, ayer nos enteramos de, desgraciadamente, lo que había sucedido. Creo que te tengo a vos para preguntarte, inclusive, ¿ustedes tuvieron que actuar sobre ese hecho específico del chico que había denunciado abuso y esas cuestiones? No, el hospital no intervino. En esos casos generalmente se recibe el llamado de policía, fiscalía o lo que haga falta, y en este caso puntual el hospital no tuvo intervención. Claro, porque lo llevan al chico para que sea revisado en otro lugar. No participamos ayer desde el hospital. No intervino el hospital. ¿En cuanto a medicamentos, Luciano? En cuanto a medicamentos, se viene trabajando mucho con lo que es el programa Remediar, que es un programa a nivel nacional que dispensa medicamentos, sobre todo los más utilizados, los más comunes, y a la vez también disponemos de diferentes programas para medicaciones crónicas, para pacientes que no tienen obra social y que no tienen una cobertura médica. También se gestionan subsidios que son a través del Ministerio de Salud Provincial para asegurar la compra de esos medicamentos para pacientes puntuales. Y después, de acuerdo a la demanda y diferentes situaciones que pueden surgir, también desde el hospital se le va dando diferentes respuestas a través de gestiones con el Hospital Centenario, el Ministerio de Salud o de la partida presupuestaria misma del hospital. ¿Podríamos decir que la salud de La Roque está en un nivel aceptable, bueno? Y eso va a ser la discordia de siempre. Uno siempre quiere un poco más. Uno siempre quiere, creo que en salud siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para evaluar a dónde estamos parados y por qué. Creo que hoy La Roque, lo he descrito en otros reportajes, La Roque está hoy con una situación que viene o que termina siendo consecuencia de muchos años atrás, donde no hubo un recambio generacional de la parte médica, donde no se sumaron muchos profesionales nuevos de la salud a La Roque. Entonces hoy, por diferentes políticas, por diferentes cuestiones, de a poco creo que se va a ir revirtiendo. Desde que estoy en la dirección del hospital siempre he tenido la estrategia o he hecho lo imposible para ir sumando todo lo que puedan ser profesionales de la salud de La Roque o de la zona, porque me parece que es necesario que se instalen nuevos profesionales acá y dar uno desde el lugar donde está, poder brindar esa ayuda como para que se puedan afincar acá. Como te digo, somos muy pocos en los últimos 10, 15 años que nos hemos venido a instalar a La Roque, algunos que no somos incluso de acá, pero somos muy pocos, y creo que hay una mayor demanda, a lo cual no se puede lograr todavía dar esa respuesta. Ayudó muchísimo lo que fue las primeras promociones las primeras camadas de médicos que se van recibiendo en la Facultad de Concepción del Uruguay. Hay un antes y un después, creo que con la creación de esa universidad, de esa Facultad de Medicina en Concepción, en la Universidad de Entre Ríos, porque nos permite ir fortaleciendo, sobre todo en esta demanda, el sistema de salud médico,
Antes, para estudiar una carrera como medicina, era irnos a Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata, y muchas veces, como sucede, uno cuando se va a estudiar a un lugar así ya termina fincándose en ese lugar o termina consiguiendo después trabajo ahí y no vuelve. Al tener acá en la zona, por dos cuestiones, porque va a haber muchas más posibilidades de chicos que puedan estudiar acá cerca, y porque la idiosincrasia inclusive de esos estudiantes, yo siempre lo planteo, cuando estudiaba en la facultad, había profesores de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, que daban clases en Villaguay, y siempre reconocían la atención, la calidad humana del profesional de la salud de Entre Ríos, por la forma del trato. Es más, si uno va y se atiende muchas veces en centros muy grandes de Buenos Aires, muchas veces los profesionales son del interior, la mayoría, porque se busca mucho por esa calidez de trato humano que hay que en salud es tan importante y tan necesario. Entonces creo que también en eso ayuda, no solo en la formación de más profesionales acá en la zona desde la creación de la Facultad en Concepción del Uruguay, sino también lo que uno busca es esa idiosincrasia, esa formación que es natural, que tenemos muchas veces los entrerrianos, que es muy humana, sobre todo en salud. Entonces la situación, como te decía, es mucho para corregir, muchísimo para mejorar, siendo realistas también. Yo siempre digo que uno debe ser responsable. Últimamente, como pasa habitualmente en estas épocas eleccionarias, los candidatos proponen y dicen que van a surgir mejoras en salud, muchas veces sin conocer y muchas veces sin dar una propuesta concreta. Claro, sí. Es muy fácil tirar para arriba y después quedarnos con eso. Sí. Así que inclusive siempre digo, uno espera muchas veces que se acerquen, que consulten cuál es la situación. No es solamente, pasó hace muy poco, hacer una colecta de ropa usada para el hospital. Cuando alguien le comentó que necesitábamos ropa usada del hospital, las realidades son distintas. Eso implica que uno se acerque, que uno pregunte, que si uno por ahí es candidato, las puertas siempre van a estar abiertas para que se acerquen para conocer la realidad. Entonces, para mejorar sí hay muchísimo, siempre con los tiempos necesarios, siempre con la necesidad de ir dando respuestas, pero siendo realistas y con lo que tenemos a mano, y no solamente con la incorporación de un insumo de un solo médico, sino con políticas de salud que puedan llegar a largo plazo para dar respuesta. Claro, yo hago la comparación también como aquel que dice, vamos a terminar con la inseguridad, ¿no? Eso a mí me causa un poco pues siempre digo, el que promete que va a terminar con la inseguridad está mintiendo. Y hablar sobre la salud sin tener conocimiento. Y siempre son áreas donde uno siempre va a tener algo para hacer. Creo que se ha dado respuestas del trabajo que ha sido salud con los últimos 2 años en su momento cuando fue lo de la pandemia, y cómo se ha fortalecido y se ha robustecido con políticas. Yo siempre lo planteo, no hubo nadie en la provincia que se quedó sin una atención por el COVID, pero eso hubo un trabajo atrás de una inversión y una estrategia política de poder dar respuesta a la demanda de la población. No nos olvidemos que incluso esas inversiones que hicieron son para quedarse. La duplicación de camas de terapia intensiva no es que ahora que no está la pandemia se fumaron, quedaron dentro del sistema de salud nuestro. La inversión de insumos también es una cuestión de todo lo que se invirtió en su momento fue para que quede y para fortalecer el sistema de salud provincial, y el reconocimiento también al personal de salud. Me refiero al reconocimiento a partir de lo que fue la pandemia, no solo con el reconocimiento de la población, sino también desde la política, con mejoras salariales, con un montón de situaciones. Los últimos días se concretó la recategorización de 5.000 agentes de salud, donde se pudo regularizar situaciones bastante complejas, se generaron nombramientos y cargos nuevos en salud, se generaron deudas que había de hacía muchísimo tiempo a partir del trabajo que se hizo y de la trascendencia que tuvo la salud, que siempre éramos un rinconcito olvidado que se acordaban solamente en algún momento puntual. Claro. Entonces miraba un informe de la semana pasada, los primeros 6 meses de este año fueron una inversión a nivel provincial en salud de más de 300 y pico millones de pesos. Siempre se empezó a trabajar mucho más. Entonces creo que la salud está bien, con muchísimo para mejorar por diferentes situaciones como hemos ido describiendo, pero con la certeza de que seguimos por el camino para ir dando la respuesta que corresponde o que la población demanda a conciencia.
Claro. Cuando alguien plantea que si vamos a tener en La Roque una guardia de traumatología, se descarta de que no. Claro. Hay que entender que también estamos en una población de 8.000 habitantes, nos podemos estirar a 9, 10 con la zona de influencia, que eso implica un barrio o menos de Gualeguaychú. Entonces también esto es una cuestión de demanda. Han surgido diferentes situaciones o momentos donde se plantea por qué no hay partos en La Roque, y eso no responde a un capricho o a una cuestión negativa de quien esté al frente del hospital. Eso responde a una ley que ya tiene muchos años acá en la provincia, del año 2015, si no me equivoco, donde es la ley del parto seguro, el parto respetado, donde implica de que si uno no tiene un sistema, un efector, donde disponga de un anestesista de guardia a las 24 horas, un ginecólogo de guardia a las 24 horas y un pediatra de guardia, un quirófano y demás, no se hace un parto. Y eso no es porque no quiera traerse un anestesista o un ginecólogo de guardia, eso es porque las cifras o después el riesgo de mortalidad materno-infantil disminuyen a partir de esas políticas, se concentran esos recursos en Gualeguaychú, que estamos a 20 minutos de ambulancia, se hace todo el trabajo, el seguimiento de la embarazada de los 9 meses, con guardias de obstetricia a las 24 horas para hacer el traslado necesario a un centro donde pueda darse respuesta ante una complicación. Después, las complicaciones, como yo siempre digo, en salud, esas cifras de mortalidades, una muerte es una persona, no es que estamos hablando de algo material o algún recurso después que se pueda recuperar. Sí. Entonces eso responde a políticas que, como te digo, que han ido dando con números, con estadísticas, han logrado bajar la mortalidad materno-infantil de la provincia muy importantemente. Entonces no es solamente un capricho la terquedad de no querer hacer un parto, es simplemente poder asegurar a la población que tenga una atención de calidad y como corresponde. Claro. Entonces, por eso, los planteos que se pueda mejorar la atención, sin duda, que podamos tener más recursos, sin dudas, que podamos mejorar muchísimas cosas en el hospital, pero siendo conscientes también de quiénes somos, dónde estamos y de qué disponemos. Sabemos que a nivel nacional no se consiguen médicos pediatras para hacer guardias, entonces ¿quién puede asegurar de que en La Roque pueda tener una guardia de pediatría? Lo cual después discutiremos si es justificado o no justificado, por qué. Pero esos son momentos, son cambios, son evoluciones que se va teniendo. Uno describe lo mismo, no hace tanto, hace 15 años no había un médico de guardia en el hospital. El médico hacía guardias pasivas, estaba en su casa y se lo llamaba. Hoy se dispone desde hace unos años del médico que esté las 24 horas en el hospital. Y lo que uno trata de explicar muchas veces también, que ese médico está las 24 horas, más allá que su trabajo, su vocación y su obligación, no hay trabajo donde una persona trabaje 24 horas sin dormir. Entonces, el médico duerme, el médico se baña, el médico come, el médico también tiene otras atenciones dentro de esas 24 horas. Sí, claro. Entonces, por eso también es donde uno por ahí pide ser un poco más cuidadoso, más respetuoso, hasta en las opiniones muchas veces, porque se pueden corregir cosas sin duda, pero hay otras que donde no está justificada la crítica o la queja. Y eso que soy una persona que siempre he estado a disposición, creo ya mi teléfono particular lo tiene todo La Roque, no debe faltar nadie, y saben dónde vivo y dónde me encuentren, y todos los días en el hospital, y nunca dejé de recibir a nadie. Entonces esas cosas se pueden charlar. Muchas veces uno prefiere que la persona se acerque o se comunique con uno para ver cuál es la situación, uno poder explicar por qué se actúa de una manera o de otra, por qué es así, y despejar dudas, y no escribir en una red social en caliente y claro, sin una justificación. Pero bueno, volviendo para no irnos de las ramas, justamente... está bien, pero es bueno decirlo porque en todo, lamentablemente, y justamente hoy de mañana decía lo mismo yo, ¿no? En cuanto a las redes sociales. A veces uno vuelca su enojo, su bronca, y no tiene ni idea de lo que está escribiendo, ¿no? Después cuando lo ves en frío, algunos... pero a mí me ha tocado, Tito, muchas veces recibir gente con alguna queja, con alguna opinión o una crítica constructiva hacia el hospital. Y uno cuando le da una justificación, un motivo por qué se actúa de una manera u otra, se termina entendiendo, porque justamente la población en general no tiene por qué conocer, por eso uno por ahí trata de estar por ahí presente cuando hay un espacio radio, cuando nos invitan y demás para ir hablando de diferentes temáticas de salud, porque lo que hablamos hace unos minutos, cuál es el uso de la ambulancia, qué criterios se usan, cuál es el uso de una guardia, qué criterios se usan, las internaciones. Entonces, por eso...
si vos me preguntás cómo estamos bien en salud, te digo que sí, para mejorar muchísimo. Hay que ver de dónde se parte, también de dónde venimos. Yo por eso creo que también lo de la pandemia lo marcaba recién. Hay un cambio desde la visión, desde la perspectiva con la que se mira salud. Ya tuvo un protagonismo mucho mayor. Antes era todo lo que era salud, era, como te digo, más olvidado, y a partir de ahora tuvo una trascendencia, que eso implica poder generar políticas para mejorar y para seguir creciendo. Está bien. Vos, más allá de que agradezco que me respondas con claridad, me estás respondiendo de la parte de lo institucional. Mi pregunta apuntaba más a la salud en cuanto a la población. O sea, si vos sentís que hay mejoras en cuanto a salud, está bien que ya no fuimos de una pandemia. Ahora vienen las épocas de gripes, a eso me refería yo. Si vos considerás que está agravado el tema, ¿estás tranquilo? No, yo creo que estamos en una situación normal, sí. Típica del año. Porque te lo pregunto, porque después me van a decir, che, pero no le preguntaste si vos sabés que hay cada vez más enfermos de gripe. Bueno, pero gripe tenemos todos. Siempre es habitual. El año, ¿no? Es la estación del año que nos trae eso. Exactamente. La estación son las épocas como hablamos recién, de mucha demanda de enfermedades respiratorias, como también después en verano surgen todas las virosis, gastroenteritis y demás que se acrecienten y que ahora casi uno las pasa de largo y no las ve. Sí. Siempre hay diferentes momentos donde uno puede evaluar estadísticamente diferentes situaciones. Después en sí estamos, yo creo que en proporción de enfermedad, o para ir a números, estamos igual que siempre. Siempre, como te digo, no muchas veces casualidad. Atrás hay políticas donde hay calendarios de vacunaciones cada vez más robustos. Hay un montón de trabajo preventivo que en salud es tan importante, que muchas veces se dice y después queda ahí en la nada. Claro. Con las campañas, con las herramientas que uno puede brindar desde salud para no solamente curar, sino muchas veces prevenir o evitar. Claro, voy a cambiar el ángulo, te voy a dar vuelta ahora, porque te voy a llevar a otra cosa, pero bueno, nada mejor que poder conversarlo con vos, ¿no? Que estás en el tema de salud y todas estas cosas. ¿Qué te sorprende lo de Milei, de la venta de órganos, ¿qué es lo que te despierta cuando escuchas esas cosas? A ver, qué difícil. No es tanto. ¿Qué me genera preocupación? Sí, claro. Me genera preocupación porque, como hablamos casi durante todo el reportaje, salud siempre está en la mira, salud siempre se le encuentran errores o críticas, que no son la mayoría. Yo siempre uso el mismo ejemplo. Las personas que reciben una buena atención no publican en las redes o no mandan mensajes, y quienes tuvieron una mala experiencia sí lo hacen. Entonces parece que es mucho más eso. Después creo que tenemos un sistema de salud a nivel nacional que es, si me preguntan a mí, de los mejores que tenemos en el mundo. Es universal, nadie queda afuera, es gratuito, nadie te pide nada. Entonces, que queramos pasar la salud a un sistema de voucher, de que digamos, bueno, según si te mereces o no vas a recibir una atención, a mí me preocupa. Porque quizá muchas veces una de las cosas las valora cuando las pierde. Y cuando uno comenta o habla con gente de otros países donde el sistema se volvió distinto, hoy tenemos una realidad acá cerca en Gualeguaychú, que se viene a atender gente de Uruguay, por el costo que tiene la salud en Uruguay. Averiguan en Chile cómo funciona la salud, qué costo tiene. Entonces creo que ahí es donde uno lo preocupa de poder perder eso, que con posibilidades de mejorar muchísimas, pero que no se deja a nadie afuera. Un sistema de salud que inclusive es un sistema de salud que es solidario. Yo lo planteo y lo pueden escuchar de cualquier persona que está en este tema. La salud es cara, la salud es imposible muy de hacerse uno cargo. Hablamos de las vacunas recién, están surgiendo cifras ahora de que las vacunas de los 11 años, para un chico de 11 años, $1 millón anual. Eso implicaría tener que hacer la vacuna a mi hijo de 11 años, es pagar $1 millón en ese año, 600.000 pesos a un recién nacido, en vacunas solamente. Entonces ahí vemos los costos. Por eso tenemos un sistema de salud que es solidario en nuestro caso.
con lo que uno aporta, con lo que uno paga la prepaga, con lo que uno paga de impuestos, el que está sano no recibe el que tiene una demanda o que está enfermo. Que sería imposible para la persona que está enferma hacerse cargo solo por su cuenta de eso. Sí. No, aparte lo están dando, recién decías vos, ¿no? Lo que cuesta, por ejemplo, la vacunación. Ni hablar lo que cuesta, por ejemplo, que lo estuve mirando, un cáncer, por ejemplo, que dieron el ejemplo, un cáncer de colon. Una enfermedad, un paciente con hipertensión, bueno, el costo. Claro. El otro día, mira, tengo una anécdota chiquita. Hace unos días, una persona que había estado internada en el hospital, el familiar me pregunta que quería agradecer a través de una donación que quería pagar el oxígeno que se había consumido. Hoy un tubo de oxígeno que dura menos de 24 horas tiene un costo de 40.000 pesos. Nadie le pide a nadie que venga y traiga la billetera o que pague el tubo de oxígeno. Imagínate si ese tubo de oxígeno lo tiene que pagar cada uno en particular en su casa o en el lugar donde esté de internación diario, que se llevan. Una internación es al menos un tubo por día. Entonces, tienes un costo. Abría los ojos la persona, no podía creer, porque no llegaba a colaborar con tanto. Pensaba en una derrama social. Claro. Entonces, uno ahí va viendo, la gente va tomando dimensión de los costos. Claro. Es una resonancia. Cualquier cosa que uno tenga aquí particular, hoy los costos son imposibles. Entonces, creo que este sistema que tenemos con errores y virtudes, creo que es lo mejor que podemos tener. Sí. Y solo basta, como te digo, de averiguar, informarse o charlar con alguien que viva en otro lugar de la diferencia que tenemos o lo que no estamos valorando muchas veces. Sí, claro. Y bien lo dijiste, ¿no? Lo valoramos cuando lo perdemos. Bueno, ya como último, para no molestarte más, simplemente preguntarte si el hospital en sí, en lo edilicio o en lo que vos consideres, tiene alguna urgencia hoy. No, se han ido resolviendo diferentes necesidades, se ha trabajado con lo que es la cooperadora del hospital, se ha trabajado con el municipio de La Roque, con diferentes obras, algunas no tan urgentes y otras que necesitaban más urgencia. Hay un ejemplo claro, la sala de pediatría estaba convertida a partir de los nuevos protocolos de salud después del COVID, que el personal debería tener un lugar para higienizarse, para cambiarse, y demás. La sala de pediatría se había convertido en un vestuario. Entonces, sí, lo primero que se trabajó en ese momento fue en poner en condiciones un vestuario nuevo con comedor para el personal, para poder liberar esa internación de pediatría, porque era como una urgencia o algo inmediato que uno quería resolver. Y después sí, se va con lo edilicio haciendo los trabajos necesarios de reparación y de mantenimiento. Creo que el que se ha acercado al hospital ha visto está bien en la parte edilicia, y bueno, siempre con proyectos a futuro y con cuestiones que uno añora como para poder ir sumando al hospital que están a concretarse, o algunas en carpeta. ¿Y para el futuro? Para el futuro mi anhelo hay algunos proyectos presentados para lo que es la equipación de un sistema de oxígeno central para el hospital, para no usar más el sistema de tubos individuales, y después poder cambiar de lugar la guardia del hospital. Creo que sería algo que es necesario para darle más comodidad y más practicidad. Yo creo que en el lugar no es el mejor lugar donde está ubicado estratégicamente. Así que sería por ahí a través de edificio nuevo sería aumentar, digamos, a agrandar el hospital para alguno de los lugares en lo posible. Sería como un anhelo que uno tiene, lo que viene trabajando. Bueno, y se va a cumplir si Dios quiere. Querido amigo, muchísimas gracias por haber estado. Te agradezco muchísimo que te hayas venido hasta acá. Sabemos que te vas trabajando fuerte, como todos los días. Así que bueno, es importante que la gente sepa también qué se está haciendo y qué se piensa para futuro, ¿no? Déjame agradecerte a vos, porque siempre buena predisposición para que uno pueda comunicar, para charlar un rato. Sí. A uno que está en esto y que le gusta tener estos espacios, los disfruta. Y bueno, ponerme siempre a disposición, como hago con vos y con la audiencia, para lo que pueda uno aportar. Acá estamos. Listo, muchas gracias, muy amable. 10:51 de la mañana fue la